Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles 5 de marzo del año 2025. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Hay dos acá y dos afuera. Empiezo por María Eugenia Rosselló, que vuelve. ¿Cómo te va? A ver, un segundo, a ver si te escuchamos. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Qué tal? Un gusto conversar contigo y con la audiencia. Teresa Herrera está, como siempre, en Piriápolis, allá, al lado del agua. Buen día, Teresa. Con tertulia, con tertulios y audiencia, y Emiliano, por supuesto. Pablo Díaz está acá en el estudio, refunfuñando. No refunfuño. Uno tiene que aceptar lo que hay. Pero el clima, está en la naturaleza quejarnos del clima, porque hace calor, porque hace frío, porque llueve, porque no llueve. ¿Tuviste comienzo de clases hoy? Sí. ¿Y? Es más, estuve con Romina, nos cruzamos ahí dejando a nuestros niños en la clase. Nada, es hermoso. Se acaban las vacaciones de los niños, comienzan la paz de los padres en algunos casos, ¿no? María Eugenia, ¿tú en ese plan? Sí, en realidad, en mi caso, Clara empezó el jueves pasado, así que ya tuvimos ese primer día de clases, que por suerte con mucha alegría también. Y bueno, el último saludo va lejos, va para Barcelona, decía, con Martín Couto otra vez. ¿Cómo te va, Martín? Muy buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Un gustazo estar. Vamos a nuestro primer tema. El nuevo canciller Mario Lubetkin informó que Uruguay ya no reconoce al opositor Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, un giro con la postura que había adoptado el gobierno de Luis Lacalle Pou. En una entrevista con el diario español El Mundo, Lubetkin afirmó que no se reconoce ni a Maduro ni al presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet. Esa fue la frase textual. El jerarca aclaró que esto no significa un cambio en la situación de las relaciones diplomáticas con Venezuela, ya que, dijo, las embajadas están casi cerradas, y añadió, hay un problema fundamental para resolver. ¿Qué hacemos con los miles de uruguayos que están en Venezuela? ¿Quién los protege?, preguntó. Consultado sobre si considera a Nicolás Maduro un dictador, Lubetkin respondió que eso ya quedó establecido por el presidente Orsi. Comillas. Él planteó efectivamente el concepto de dictadura y que no podemos reconocer una realidad democrática cuando el proceso electoral no estuvo a la altura de las garantías que nos puede dar un Estado democrático. Y agregó, no lo reconocemos, pero hay que resolver un problema objetivo que tenemos y tenemos que encontrar las fórmulas. Estas declaraciones provocaron críticas desde la oposición, varias, tanto de dirigentes de Cabildo Abierto como del Partido Nacional y el Partido Colorado. Estos últimos se pronunciaron institucionalmente, y después hubo opiniones como la del senador nacionalista Javier García, que consideró que la decisión legitima al dictador y calificó este giro como el peor comienzo internacional, un retroceso democrático. Bueno, ¿ustedes cómo vieron el regreso de este tema a la agenda y generando el primer conflicto, el primer diferendo oficialismo-oposición? ¿Quién va? Arranque. María Eugenia. A mí, la verdad, francamente, me dejó muy preocupada con esta nueva declaración respecto al tema de Venezuela, que no es un tema nuevo. No, es un tema nuevo en este gobierno que asumió hace pocos días, pero que venimos nosotros hablando y generando estos debates respecto a si es una dictadura o no. Recientemente tuvimos una comisión permanente hace un mes donde se planteó este tema y donde claramente el Frente Amplio no acompañó la declaración que firmamos luego los integrantes de aquella coalición de gobierno, pero acá lo que estás hablando preocupa, de lo que ocurrió en el final de la legislatura anterior, el 14 de enero, sí. En los últimos días antes del cambio en el Parlamento. Sí, siempre les costó al Frente Amplio decir si era una dictadura o no. Lo mismo pasa ahora con el nuevo canciller, no lo dice. Se apoya en las palabras que tuvo el presidente actual en su momento, pero que también le costó asumirlo, ¿no? Recordémoslo. Acá lo que preocupa francamente es que nuevamente claramente es un retroceso, para mí, yo lo puse ayer en un tuit, es una traición a los valores democráticos de Uruguay, estar cesando el reconocimiento a Edmundo González Urrutia, francamente es un gran retroceso democrático para Uruguay, y además a nivel internacional Uruguay no queda bien parado. Y no solamente eso, a mí lo que me preocupa es lo que todavía no se ha mencionado, que es qué pasa con el uruguayo que está desaparecido hace ya creo que 120 días y que el gobierno venezolano, gobierno entre comillas, no nos ha dado información al respecto, y el canciller de eso
no habló. Es decir, con esta tibieza, con esta nueva declaración y con este cese de este reconocimiento que tuvo Uruguay de Edmundo González Urrutia, claramente esta situación queda aún más olvidada para los uruguayos y su familia, ¿no? O sea, ¿qué puede estar sintiendo esta familia con esta declaración de este canciller? Es decir, nos preocupa muchísimo y obviamente que respaldo lo declarado ayer por el Comité Ejecutivo Nacional, que también sacó una declaración exhortando al gobierno actual que obviamente reconsidere esta postura. Martín, ¿tu primer comentario? Sí, yo creo que el tema, digamos, de la tertulia por lo menos lo pienso dividido en 3 ejes. Uno es el diagnóstico sobre lo que pasa en Venezuela, lo segundo es el curso de acción del Estado, particularmente definido por el gobierno recién asumido, y lo tercero es el posicionamiento de la oposición. Yo creo en primer lugar que sobre el diagnóstico de lo que pasa en Venezuela no hay diferencias. Es decir, la oposición puede tratar de construir la idea de que hay diferencias, pero el canciller ya dijo, el presidente en funciones, el presidente recién asumido, dijo esto es una dictadura. Listo, no hay diferencias, aunque intentemos construir que hay diferencias. Creo que sobre lo segundo, sobre el curso de acción, a mí me tocó justo cuando estuve de visita presencial en enero, discutir sobre Venezuela a partir de la discusión que hubo en la comisión permanente. Mi planteo era, bueno, yo lo que le quiero preguntar al próximo gobierno, en aquel caso, en el gobierno actual, es ¿cuál es el curso de acción? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la táctica? Con el objetivo de aportar a la democratización de Venezuela, a la pacificación de Venezuela y sin pérdida de soberanía de Venezuela. Y con un objetivo más concreto que se deriva del anterior, que es, bueno, ¿cómo esto que comentaban? ¿Qué pasa con los ciudadanos y ciudadanas uruguayos? La verdad es que creo que el gobierno anterior tampoco pudo hacer nada, y no se lo achaco obviamente solo al gobierno, principalmente a la situación que hay en Venezuela, con este uruguayo desaparecido. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de posicionamiento internacional, y esto un poco lo planteó el canciller, permite hacer la mayor cantidad de cosas posible para proteger a uruguayos y uruguayas que hoy están en Venezuela? Creo que esa es una pregunta abierta y que tiene sentido pensar en términos de la estrategia y la táctica del nuevo gobierno. Yo tengo una evaluación sobre los resultados de la política del gobierno anterior bastante crítica. Es decir, creo que no avanzó en lo más mínimo. Después me voy a extender un poco en la segunda intervención, no me quiero extender ahora, pero sí, junto con esto, lo último es cuál es la estrategia y cuáles son los socios de Uruguay en esta estrategia. Es decir, cuáles son los otros países con los cuales Uruguay va a caminar junto en esto de aportar a la democratización, la pacificación sin pérdida de soberanía de Venezuela. Sí, queda un punto ahí, ¿no? El no reconocimiento a González Urrutia, la fundamentación de esa decisión, ¿no? Sí. Sí, yo creo que debe tener que ver con, y es lo que le preguntaría, y si la oposición convocara al Parlamento, al canciller, para preguntarle cuál es la estrategia y la táctica, si compartimos el diagnóstico, supongo que tendrá que ver con una nueva estrategia, o por lo menos una nueva táctica. Este no reconocimiento de González Urrutia en el marco de no reconocer a Maduro y de señalarlo como dictador. Pero claro, creo que esa sería la discusión interesante, preguntarle al nuevo gobierno cuál es el plan. ¿Quién sigue ahora? Permiso. Va, Pablo. Vos sabés que a mí el agua me gusta caliente para tomar mate y fría para sacarme la sed. El agua tibia no la uso para nada. ¿Tá? Y yo creo que en esto lo que hay es una tibieza descomunal de parte del gobierno. ¿Tá? ¿Por qué digo que es una tibieza descomunal de parte del gobierno? Porque acá yo veo un objetivo tanto a nivel internacional y un objetivo a nivel interno. No se explica una cosa de la otra. Sería muy difícil pensar que el nuevo gobierno se pusiera en una postura contraria a Maduro porque se le abre un frente interno real de su gente, de sus integrantes de la coalición de gobierno, que ven a Maduro como un presidente legítimo. Creo que hace muy mal el gobierno en desconocer a González Urrutia. Creo que hace mal en desconocerlo. Fue el presidente electo, es el presidente que el Centro Cánter entendió que había ganado las elecciones, es el presidente que creo que también la Comisión de la ONU también entendió que había ganado las elecciones, es el presidente que el mundo entiende que ha ganado las elecciones. Ahora bien, hay un tema de relacionamiento de estados, y es lógico. Yo puedo decir que entiendo que hay una dictadura y que la persona que ganó las elecciones se le privó
se le priva de poder acceder al poder, pero quien ejerce el poder hoy en Venezuela es Maduro. Entonces, yo lo que tengo que hacer es reconocer que hay un dictador, es la persona que está dirigiendo al Estado, a la República Bolivariana de Venezuela, y las relaciones interestados van a tener que ser, lamentablemente, con Maduro, no van a ser con González Urrutia, porque González Urrutia no detienta el poder en Venezuela. Las relaciones sí tienen que ser con Maduro. Ahora, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita que yo no puedo desconocer que es un dictador. Una cosa no quita la otra que yo no puedo desconocer que González Urrutia ganó las elecciones. Y una cosa no quita la otra, es que hace más de 20 años que venimos discutiendo con respecto al diálogo en Venezuela, la calidad democrática en Venezuela, que hay que ayudar a Venezuela con el diálogo, etcétera. Y hace 20 años que la verdad, el diálogo, todos estos discursos hermosos para en todas las cumbres internacionales que se habla de no, que hay que hablar y que hay que negociar, todos resultan lo mismo, que es que hay un partido político, hay una persona que ejerce, que dio un golpe de Estado de hecho, al desconocer el resultado electoral, y es lo que viene pasando. Entonces, digamos las cosas como son, y también hay que hacer las cosas que uno tiene que realmente siente y ve. Hay que dejarse de tibieza. Es una dictadura, sí es una dictadura. Tenemos relaciones y tenemos relaciones como tenemos relaciones con otra parte del mundo, porque los estados se relacionan. Ahora, dejemos la tibieza. Ya está. Eso es lo que a veces uno como ciudadano mira de afuera y dice: basta de este doble discurso, basta de esta tibieza a la hora de decir las cosas como son y a la hora de actuar. Dejemos de decir, hay que negociar, hay que hablar, hay que buscar instancias de diálogo, la comisión de... Ya sabemos que no va a funcionar. Ya sabemos que eso no existe. ¿Y Teresa? Bueno, yo creo que primero digo, otra vez Venezuela, ¿no? Digo otra vez Venezuela porque me parece que ha sido como el caballito de batalla para justificar algunas grietas, para pelearse entre los distintos sectores políticos, digo, para acusar de determinadas cosas. Digo, yo no voy a ratificar lo que ya oficialmente se ha dicho muchas veces, de que Venezuela es una dictadura. Obviamente que es una dictadura, y hace muchos años que lo es. Yo creo que la dificultad está en que, primero, es una dictadura que está en América Latina, porque no sé, nuestro principal cliente y interlocutor para comprar y vender es China, y nadie duda que en China hay una dictadura, ¿no? O me van a decir que en China hay democracia. Y podría seguir, qué sé yo, los Emiratos Árabes, ¿no? Y podría seguir con... Es decir, los países, como dijo Pablo recién, se relacionan con países, no se relacionan entre... ¿Por qué? Porque está el comercio, porque están las relaciones diplomáticas, porque hay un montón de cosas. Entonces, a mí me parece que lo que tenemos que tener claro es que también para un país es difícil poder reconocer a otra persona. Digo, a mí me parece que la posición de, bueno, obviamente Maduro no es de recibo porque es un dictador, porque ha usurpado el poder, pero también, digo, reconocer una elección en estas condiciones también no es fácil, no es sencillo. Y más allá de que el Centro Carter, que me merece todo el respeto, haya dicho que González Urrutia es el presidente, está todo tan confuso y tan difícil dentro de lo que fue esa elección en Venezuela que nadie duda que fue fraguada, nadie duda que no fue respetado el derecho de las personas que habían votado, todo lo demás. Pero bueno, yo creo que ahí también está todo el tema de la cantidad de uruguayos que viven en Venezuela, que recordemos la inmensa mayoría se refugiaron ahí cuando la dictadura en Uruguay, ¿no? Es decir, ya son generaciones que viven ahí, después de la generosidad que tuvo Venezuela en esa época. Y por último quiero decir que el ciudadano uruguayo afortunadamente ya no está más desaparecido. No estoy diciendo que esté bárbaro porque está preso, pero hay una noticia del 11 de febrero del 2025 donde Fabián Bullione apareció preso, y como es residente en Estados Unidos es muy probable que pueda volver más rápido que alguna otra persona detenida. Digo simplemente para clarificar que no está desaparecido. Bueno, a ver, pasando el nipio el pronunciamiento de ayer de la Cancillería, acá hay dos novedades, ¿no? Hay dos. No reconocimiento de Maduro como presidente. Hasta ahora no conocíamos esa posición, ¿no? Bueno, el gobierno es nuevo, no se había pronunciado, no reconoce a Maduro. Por otro lado está el no reconocimiento a González Urrutia, ¿no? Entonces hay una parte en la que la postura
que anuncia el gobierno nuevo, el gobierno de Yamandu Orsi, coincide con la nueva oposición, y otra parte en la que discrepa. Pero a la primera le dan importancia ustedes. Sí, para mí es como dije hoy, para mí también es un error. A ver, Maduro no lo puedo reconocer como un presidente democrático. Ahora, lo tengo que reconocer como el presidente dictatorial de Venezuela. Él es el dictador de Venezuela. Él es el que le tentan poder, él es el que representa a Venezuela hoy como Estado. ¿Me gusta? No, no me gusta. ¿Es una persona democrática? No, no es democrática. ¿Representa a Venezuela? Lamentablemente sí representa a Venezuela. Y eso es una realidad. Entonces yo ahí también tengo ese matiz. Bueno, no representa a Venezuela, porque si hubo una elección fraudulenta, como Estado lo representa. No lo votaron. Como Estado lo representa. Yo puedo decir que no representa lo que el pueblo venezolano votó. Ahora, como Estado, representa al Estado de Venezuela. Como en este país, cuando dio golpe de Estado Bordaberry, era el representante de Uruguay. Cuando estuvo Álvarez, era el representante de Uruguay. No era democrático, no, pero era el representante quien detentaba la representación. El dictador representa a ese país. Hoy en día, el que ostenta la representación de Venezuela es Maduro. ¿Puedo decir que es un representante demócrata? No. Pero no deja de ser la persona que detenta la autoridad en Venezuela. ¿Es lamentable? Sí, pero es la realidad. O sea que tú tampoco coincidís con la primera parte del planteo. De romper... de no reconocer a Maduro. A Maduro no hay más remedio que reconocerlo, decís. Pero sí, esa es la realidad. El sol lo puedo tapar con la mano, pero atrás de la mano está el sol. Lo que yo creo que también va de la mano en reconocer en todo tipo de organismo internacional, ámbito, de que el presidente electo democráticamente es González Urrutia. Yo creo que esa batalla no hay que dejar de darla. Pero una cosa no quita la otra. Sí, hay una discusión terminológica, entonces, porque ¿qué quiere decir reconocer? ¿No? ¿Qué quiere decir reconocer? Llevarlo a los ámbitos, darle la voz para que siga discutiendo, seguir presionando a Venezuela para que se puedan instancias libres. Ahora, eso no quita, no puedo dejar de desconocer que el Estado está gobernado, está dirigido por Maduro. Pero lo que Pablo, yo tengo que reconocer son cosas distintas. Pablo, no me oye. Pablo. Sí, te escucho, Teresa. Yo puedo compartir contigo esto que estás diciendo, pero también creo que tú podés decir que no hubo un proceso electoral transparente, podés decir que el señor es un dictador, podés decir todo eso, y no necesariamente tenés que pronunciarte acerca de ese resultado electoral. Bueno, ahí donde digo yo que es la tibieza, Teresa. Claro. Ahí está la tibieza. Yo no creo que haya tibieza, y a mí me parece que no es fácil tampoco pronunciarte sobre la existencia. Digo, a ver, ¿qué pasó con Guaidó? Digo, todo el mundo Guaidó, y Guaidó desapareció sin pena ni gloria. Entonces digo, a mí me parece que el tema de Venezuela es tan confuso, tan complicado y tan difícil, que a mí me parece bárbaro que, digo, estoy totalmente de acuerdo y lo vengo diciendo hace muchísimos años, Venezuela es una dictadura, no cabe ninguna duda, Venezuela está. Pero en este proceso electoral, digo, ¿qué garantías hay realmente de que este señor es o va a pasar tampoco lo mismo que pasó con Guaidó? Porque Guaidó, acordémonos, se lo reconoció por todos lados, todo lo demás. ¿Dónde está Guaidó ahora? Pero ¿dónde está? Porque es una persona, pues es una figura de la oposición que no puede tener relevancia a su país porque es proscrito a su país y es perseguido en su país. Yo no puedo decir que una persona que lucha contra una dictadura porque desaparece, porque no puede pelear contra el poder, deja de existir. Teresa, lo que pasa acá es que... No, lo que estoy diciendo es que institucionalmente, desde otro país, es muy difícil poder decir, este es el presidente o este no es el presidente. A eso es a lo que me refiero. Por supuesto, yo por eso hago la distinción entre el representante legal del país y el que yo entiendo que es el que ganó las elecciones. Pero González Urrutia aportó las actas. Sí. Y fueron validadas, o sea, estamos negando un hecho que, ¿no? Yo hago esa distinción porque la verdad, para mí se pone una distinción entre quién ejerce el poder en el país y quién legítimamente gana una elección. Creo que eso también no es menor. Y yo tengo que seguir defendiendo siempre a la persona que ganó el poder por las urnas, que ganó las elecciones, que obtuvo más votos. Esa persona tengo que defenderla siempre y siempre tengo que darle voz en todos los ámbitos posibles. Ahora, no quita una cosa de que si yo quiero tener relaciones con el Estado de Venezuela, con el vínculo que voy a tener que tenerlo, y es con el presidente totalitario, dictador, llamado Maduro. Punto, no queda más remedio. Esa es la realidad. A ver, la verdad que es complejo esto, ¿eh? Es complejo, tiene cantidad de detalles y, no sé, eventuales contradicciones. Además, recordemos cómo asumió Maduro, ¿no?
hace un mes y medio, 2, en un contexto totalmente donde no estaban validadas las actas, donde había un proceso de revisión, pasó por alto todo eso y asumió igual, es decir, a ver... creo que Uruguay tiene una rica tradición democrática en el respeto de justamente de los valores democráticos y republicanos, de justicia social y sobre todo de velar y de exhortar para que eso también sea respetado en los países cercanos, ¿no? Y sobre todo ahora en Venezuela. Por eso nos preocupa este nuevo criterio que aplica Cancillería, que claramente es querer estar de los dos lados del mostrador para hacerle servir al régimen de Maduro, que obviamente eso es en definitiva lo que quiere lograr este gobierno. Sí, el punto crítico... Pero ¿a ti te parece que decir que Maduro es un dictador y que en Venezuela no hay democracia y todo lo demás es estar de los dos lados del mostrador? Yo la verdad que, es decir, yo puedo decir esto es una dictadura, no reconozco todo lo demás, no tengo por qué por el otro lado validar algo, pero a mí me parece que el reconocimiento de que es una dictadura y de que él es un dictador está. Y a mí me parece que eso es lo más importante. Para mí seguirle la política de Brasil, lo veo más para ese lado. Pero está. Volvemos con Martín, que había dejado abiertas ahí algunas líneas de discusión. Porque a mí me parece que el punto, primero, Pablo decía que me parece una manera simpática, a mí me pasa lo mismo, el agua bien caliente para tomar mate y el agua fría para refrescarme. Pero no es un problema de uno. Hay oyentes que plantean que hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, que para bañarse conviene que el agua esté tibia. Exacto, pero además, Emiliano, no se trata de lo que prefiero yo o lo que prefiere Pablo. Yo discutía siempre en mi sector, un sector muy chico dentro del Frente Amplio, cuando enseguida, y cuando el Frente Amplio era gobierno, estábamos en desacuerdo con algo que hacía nuestro propio gobierno y decían, hagamos una declaración. Y la pregunta que a mí me interesaba hacer siempre era, bueno, pero ¿la declaración esa para qué? O sea, ¿la declaración esa cambia la medida del gobierno o no la cambia? O tal vez la estrategia para cambiar la medida del gobierno, de nuestro propio gobierno, es otra. Y en este caso lo que digo es lo mismo. La política, salvo la política ejercida individualmente en una charla, no es para sacarse las ganas uno. No es para sentirse satisfecho con mirá qué lindo lo que dije. La política es para generarle cambios a la vida de la gente. La política en este caso se tiene que preguntar cuál es la forma más eficiente de proteger o de aportar la protección de los ciudadanos uruguayos en Venezuela. Y ahí entra lo que decía Pablo. A ver, yo puedo decir que una persona es un dictador, pero si es un jefe de Estado, aunque sea ilegítimo, y yo quiero hablar con una autoridad de Venezuela para presionar para que aparezca un ciudadano uruguayo, ¿con quién creen que hay que hablar? Es decir, si yo necesito discutir con otros países que además en algún momento tuvieron matices con la situación de Venezuela y hoy no, por ejemplo Brasil, por ejemplo Colombia, bueno, entonces tengo que tener claro la estrategia y el para qué. Y el para qué no puede ser para sacarme las ganas, porque esa no es la función de un Estado. En ese sentido yo creo, con esto cierro y quería hablar un poco de la oposición, yo lo que creo es que la oposición sigue con el mismo discurso de hace 10, 15 años, cuando la situación era otra. Pablo decía hace 20 años. Hace 20 años el Centro Carter, que hoy lo citamos como autoridad, no opinaba lo mismo sobre Venezuela que opina hoy. Es decir, el Centro Carter hace 20 años estaba en desacuerdo con lo que la actual oposición uruguaya pensaba y piensa. Sí, pero piensa siempre lo mismo. Yo creo que en Venezuela la situación ha cambiado en el correr del tiempo y por eso llegamos a una situación actual de esta dictadura. Ahora, si no somos capaces de ajustar y actualizar el diagnóstico a medida que cambie la realidad, no vamos a poder tratar de operar sobre la realidad para cambiarla. Otra cosa, y termino con esto, es que alguien diga, no se puede hacer nada con Venezuela. Espero que una persona que piensa eso, que es legítimo, no tenga ninguna responsabilidad de gobierno. Porque quien tiene una responsabilidad de gobierno en el Uruguay debería estar convencido de que algo siempre hay que buscar para poder aportar a la democratización, pacificación de Venezuela. No sé qué es lo que ha cambiado en Venezuela, porque, a ver, claramente no es lo que se muestra. La gente se sigue muriendo de hambre, no siguen accediendo a medicamentos, siguen llevándose preso a la gente que piensa diferente, siguen torturando y matando gente, es decir, hay gente desaparecida. Tenemos, insisto, no está desaparecido, no sé, Teresa, si está desaparecido o no, pero durante más de 80 días estuvo desaparecido y el gobierno venezolano no nos da información al respecto de este compatriota. O sea, estuvo desaparecido y todavía no sabemos en qué condiciones está, ni cómo se encuentra su estado de salud, ni cómo va a ser para poder volver a Uruguay y si puede volver. Pero más allá de eso, la situación
sigue agravándose en Venezuela. No cambió nada en Venezuela. La gente se sigue muriendo en Venezuela. Es decir, es importante destacar eso porque dijiste hubo un cambio en Venezuela. Yo la verdad no lo veo y los venezolanos están desesperados, están sufriendo. Hay una comunidad acá en Uruguay de venezolanos que nos han venido a plantear situaciones que están pasando sus familias en Venezuela, que son desgarradores esos testimonios. Entonces digo que si diga que la situación cambió en Venezuela, no está bien, porque no cambió la situación en Venezuela. Pudo haber cambiado que el Frente Amplio diga que Venezuela es una dictadura o que Maduro es un dictador, pero eso no cambia la realidad de Venezuela, no la cambia, lamentablemente no la va a cambiar. Entonces digo, seamos honestos y digamos las cosas como son. Creo que lo que Martín quiso decir, porque la erosión de la democracia en Venezuela no es lo mismo la democracia en Venezuela, entre comillas, al día de hoy, que hace 20 años. Creo que sí fue un proceso. El proceso en Venezuela ha sido un proceso de una erosión. Cada día que pasaba, la erosión de la democracia era mayor, y eso es una realidad. Desde cuando hay una confusión de un partido político con el Estado, que fue lo que fue pasando en Venezuela, que se empezó a confundir, que se remodifica la Constitución y prácticamente se ponía en la Constitución que había que ser del Partido Bolivariano Socialista, ya me acuerdo con el nombre que tuvo en su momento. Eso fue una erosión que fue generando. Nadie discute que cuando Hugo Chávez accede al poder, primero intentó acceder al poder por un golpe de Estado, lo pierde, después cuando accede primera vez al poder fue de forma democrática, pero eso fue mutando y se fue aumentando a medida después con el gobierno de Maduro. Cuando Maduro asumió el poder, fue cada vez erosionando más la democracia. Lo que vemos es, el tema de Venezuela, la democracia en Venezuela está arriba del tapete de la discusión del tema internacional hace 15 años, 20 años. Yo creo que a medida que ha pasado el tiempo, creo que se va transformando más, hay más unanimidad o más consenso en la opinión de todos, donde que podemos decir que en Venezuela democracia como tenemos acá no existe. Lo respeto a la minoría no existe. El respeto que empieza distinto por parte del poder no existe. Eso es una realidad. Entonces, a lo que voy yo es... Pablo. Sí, Martín. Dale, que yo hablé un montón. Perdón, es que a veces no sé si tengo duda de si el Zoom se escucha, pero... Perfecto. Cuando yo me refería a cambios es, en todas las elecciones que participó Chávez, vivo, que fueron muchas, hubo mucha gente denunciando fraude y dictadura, pero el centro Carter decía que no, que las elecciones habían sido limpias. Entonces, cuando digo cambios, que se entienda bien, es que la situación en Venezuela de hace unos años a esta parte es mucho más grave, al punto de que hoy el mismo centro Carter, que antes decía la elección en la que participó Chávez fue ganada limpiamente, hoy dice no, hoy hubo fraude. La única diferencia, Martín, claro, la diferencia que hay es verdad que Chávez ganaba la elección. La pregunta es si las condiciones en que enfrentaba la elección, que comparecía a la elección, con respecto a los partidos de la oposición de él, eran igualdad de condiciones, y si él no ejercía un control desde el Estado mucho mayor hacia los medios de comunicación y a determinados lugares, donde hacía que la oposición partiera siempre en una condición desfavorable. Eso es lo que siempre se discutía más que todo en Venezuela. No tanto el resultado, sino el cómo se producía la elección. Y con el paso del tiempo, que había sido más descarado que el partido de gobierno en Venezuela, hacía cualquier cosa para ganar la elección. Y bueno, y acá se van al tema a cortar la comunicación con las actas y ganaban la elección en un papelito de servilleta. Esa es la diferencia. Entonces, yo creo que nada de eso hoy en día está en discusión. No, yo todos estamos conscientes de que es una dictadura, que es denesnable, que no hay respeto a los derechos humanos. Todo eso estamos contestes. Lo que creo que hay una diferencia es acerca de la estrategia a la cual apelar para poder proteger mejor por lo menos a los, además de los venezolanos, pero claro, en primer lugar a los ciudadanos uruguayos que viven en Venezuela. Igual, Teresa, ese argumento tiene 48 horas. Es la primera vez que lo escucho, porque el argumento de salir ahora a decir tengo que preocuparme por los ciudadanos uruguayos que están en Venezuela, tiene 48 horas, recién salió del horno. Pero el gobierno tiene 48 horas. No. Ese argumento en la opinión pública, Teresa, está todo bien, es válido. Yo no digo que no sea válido. Lo que quiero decir es que es un argumento recién salido del horno. Hace mucho tiempo que los argumentos son, ¿cuál es la mejor estrategia para incidir en Venezuela de una forma que no sea solo el enfrentamiento? Esa argumentación estratégica está... No, pero yo digo el argumento de cambiamos la postura para defender a los ciudadanos uruguayos en Venezuela es algo que está recién salido del horno.
Se cocinó el sábado y salió el lunes. Yo por lo menos lo he manejado porque me interesa saber, y de hecho no estoy diciendo, el plan del Frente Amplio, el nuevo gobierno es genial. Estoy en Barcelona, no tengo ni idea cuál es el plan. Pero me parece que podríamos unirlos todos en decirle al nuevo gobierno, ¿cuál es el plan? Y que lo llamen al Parlamento a preguntarle, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el y bueno, ahora Lubecki lo va a tener que decir, ¿no? Cuando vaya al Parlamento va a tener que decir cuál es el plan. Yo no estoy defendiéndole. Sí. Es decir, porque además, como dice Martín, no lo conocemos. Lo que estoy diciendo es que no me parece tan terrible el planteo. Nada más. A ver, voy a ir cerrando el tema con un poco más de información y de paso alguna aclaración a partir de preguntas que hacen algunos oyentes. Por ejemplo, hay una consulta o una queja que se repite en algunos mensajes, es no hay otro tema. ¿Por qué a 5 días de la instalación del gobierno en la tertulia se coloca como asunto el de Uruguay, Venezuela? Otra vez Venezuela. Sí, ¿no? pero a ver, pará un poquito, Teresa. Hay una noticia, acá tenemos una noticia, es un hecho. Sí. Es un hecho. Hay un pronunciamiento que hizo el nuevo canciller, Mario Lubetkin, a propósito de cómo se planta Uruguay, a partir de ahora con respecto al gobierno de Venezuela. Esto es una novedad con esas dos partes que enumeró. No reconocimiento de Maduro y tampoco del presidente que señaló haber triunfado según las actas que mostró por internet. Y ese pronunciamiento implica diferencias con la postura que tenía el gobierno anterior, el que acaba de dejar el poder. Entonces, primero tenemos una noticia, hay una noticia. Segundo, se despierta una controversia con la oposición. Este es el primer tema que provoca desde la oposición críticas al nuevo gobierno. Son hechos, estos son hechos. Incluso se anuncia que se va a convocar al ministro Lubetkin al Parlamento. Pero hay una segunda novedad que está atada con esta, que es el voto de Uruguay para designar al nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, algo que se define el próximo lunes. Se informó ayer que el gobierno de Yamandu Orsi apoyará la candidatura del ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Albert Randin. Y no lo hace solo Uruguay. Esta posición se adopta en forma conjunta con Bolivia, Brasil, Chile y Colombia. Hay una declaración que emiten estos 5 países que dicen que optan por Randin por su amplia experiencia en diplomacia y porque se encuentra en una posición única para abordar los retos contemporáneos de nuestros países, ofreciendo una perspectiva fresca que refleje las realidades y aspiraciones del Caribe y América en su conjunto. El otro candidato que está corriendo es el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano. El canciller Lubetkin dice que se opta por el canciller de Surinam, porque es el postulante que está obteniendo más apoyos. El objetivo de Uruguay es que el nuevo secretario general asuma con fuerza su mandato y pueda relanzar de mejor forma esta organización. Ahí están algunos de los argumentos, pero también está la forma como se planta cada uno de los dos postulantes en relación al tema de Venezuela. El paraguayo ya dijo que la OEA debe trabajar intensamente para que Venezuela, Cuba y Nicaragua vuelvan al sistema democrático y tengan gobiernos respetados y respetables, mientras que el que Uruguay está votando ha dicho en varias oportunidades que se inclina por la búsqueda de un diálogo. En las últimas horas dio una rueda de prensa en la que evitó tomar posición en el conflicto, dijo: no voy a hacer ningún pronunciamiento en términos de gobiernos, tenemos que facilitar el diálogo. O sea, una cosa tiene que ver con la otra, no están desconectadas y son noticias del día de ayer. ¿Se entiende lo que digo, no? Por supuesto, pero esto es parte de la nueva alineación de Uruguay en su política internacional, donde ahora Uruguay se está alineando a Brasil, se está alineando con países que tienen una afinidad ideológica con el gobierno actual y pasa por ahí la cosa. No le busquemos mucha lectura. 2 lecturas no tiene. Esto es, hay una alineación con Brasil y ya está. Y sigue lo que Brasil está diciendo. Después le damos toda la justificación, explicar que sí. Marcaba una postura contraria con el gobierno anterior, ¿verdad? Supuesto. Porque nosotros en el mes de enero vino González Urrutia, estuvo con el presidente Lacalle. En fin, creo que también la idea del gobierno actual es marcar esa posición contraria con lo que se había hecho hasta el momento. Está de por medio la objeción, la crítica de esta administración, de la nueva, de la del Frente Amplio, con lo que fue Luis Almagro, el uruguayo Luis Almagro como secretario general. Recordemos, Almagro tuvo como uno de sus caballitos de batalla Venezuela y una actitud muy fuerte, muy
beligerante, decías tú. Bueno, sí, beligerante, una actitud muy, muy activa, muy enérgica en contra del gobierno de Nicolás Maduro y bueno, y reclamando por la democratización. Como que ahí va a haber un cambio también. Todo indica que va a haber un cambio en la OEA, ¿no? ¿Ustedes qué dicen de este punto? Porque de esto otro no habíamos dicho nada hasta ahora. Yo lo único que creo es que en la OEA ojalá que haya un cambio. Maduro, no olvidemos el papel triste y lamentable que tuvo en el golpe de Estado en Bolivia. Es decir, la OEA fue Almagro. Estás hablando de Almagro. Almagro, perdón. No sé perdón, Almagro. Entonces, ojalá que haya un cambio. Porque además también uno piensa en esto de sacarse las ganas. Si argumenté lo que argumenté sobre el Estado uruguayo y sobre la política uruguaya, mucho más sobre organismos internacionales. Es decir, no están ahí este tipo de cargos para sacarse las ganas de dar una opinión tajante. Están para contribuir a las relaciones entre los países, en este caso entre los Estados americanos, contribuir en la resolución de conflictos, observar, señalar, obviamente, violaciones a los derechos humanos, pero tratar de generar mecanismos para superar esas violaciones de los derechos humanos. Entonces yo creo que en ese sentido no me parece mal y la verdad es que ver a Uruguay firmando un comunicado con Brasil, con Chile, con Colombia, me parece una buena decisión en términos de estrategia para lo que hay hoy en la región y la verdad que celebro el cambio. No olvidemos Uruguay votando candidatos de Estados Unidos para organismos en donde nunca hubo junto con Trump en la administración anterior, etcétera. Entonces, me parece que este cambio es positivo, pero de vuelta, estaría bueno saber mucho más, ¿no? Y en ese sentido que la oposición llame al canciller para que explique estas medidas, me parece buenísimo, para que explique. Si ella en pie de guerra a 5 días asumidos, capaz que es un poco mucho. ¿Cerramos? ¿Queda algo más? Teresa, ¿te quedaba algo a ti? Yo decir simplemente una postilla, ¿no? Sobre esto otro de la postura con respecto al nuevo secretario general de la OEA, por ejemplo. Por eso. Y vinculado a esto de la nueva política, ¿no? Exterior, digo, yo aspiraría que realmente Uruguay retomara el cierto liderazgo moral que Uruguay ha tenido siempre en lo internacional, no por su tamaño, obviamente, sino por sus características, por su democracia, por todo lo demás, y donde realmente yo creo que había perdido poder, ¿no? Por ejemplo, uno de los más grandes emblemas del gobierno que se fue el tema de cómo se manejó la pandemia, y sin embargo, cuando se candidateó al líder de cómo se manejó la pandemia, que había sido el ministro de ¿cómo se llama?, de Salud Pública para ir a la OPS, digo, bueno, lo votaron 3. Entonces, digo, a mí me parece que esas estrategias también tienen que ser muy bien manejadas y entender muy bien, digo, cómo opera el mundo internacional más allá de cómo pensamos nosotros que debería operar, ¿no? Creo que, bueno, yo tengo expectativas positivas con respecto a esto, por la experiencia de Ludekin, por un montón de cosas. Habrá que ver, en la cancha se ven los pingos. Ya volvemos a la tertulia, pasamos a un segundo tema en nuestra agenda.